Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a Harpazo a través de Veracidad Channel. Acuérdense que el día de hoy concluimos una serie de estudios basados en Marcos capítulo 13, donde, según la gráfica que aparece en pantalla, hemos visto el término aún no es el fin, principio de dolores y aquellos días como cumplidos parcialmente en el año 70, en los acontecimientos de ese tiempo, pero que se cumplirán finalmente juntamente con los demás elementos escatológicos mencionados en Marcos capítulo 13, en la llamada Gran Tribulación, que es el periodo que anuncia el tiempo del fin y de la venida del Hijo de Dios. Los últimos tres elementos de ese mapa, que son después de aquellos días, el fin y aquel día y la hora, son el tema que estamos ya analizando desde dos programas anteriores, y llegamos a la conclusión precisamente de que la tribulación de aquellos días específicamente se refiere a la gran tribulación según los conceptos técnicos, no a las tribulaciones comunes que todos los hijos de Dios estamos, pero si bien dispuestos a pasar por causa del Evangelio, porque cada verdadero hijo de Dios, que es un discípulo, y un discípulo es alguien que está dispuesto a dar su vida por el Señor, está dispuesto a pasar tribulación. Pero la gran tribulación, en sentido técnico, anuncia como forma profética que el fin está a la puerta. El fin no viene inmediatamente, sino después de la tribulación de aquellos días. Pero viene inmediatamente después de aquella tribulación que se dan las señales cósmicas y las potencias de los cielos conmovidos. En nuestro programa anterior nos quedamos con una pregunta delante de nosotros, que es: ¿no es acaso el rapto luego del día del Señor según Tesalonicenses capítulo 2? Y esa pregunta que menciona es muy interesante, porque según Tesalonicenses es un pasaje que nos presenta un orden cronológico, pero muy hermoso, muy claro. Primero que nada, presenta el apóstol Pablo una distinción entre el concepto que se estaba manejando en una especie de pseudo carta que se les había mandado, que era como una visión, una revelación, era nombre del apóstol Pablo. Sin embargo, él no lo había escrito, en el que se mencionaba que ya estaban viviendo en el día del Señor y que lo que ya seguía era la reunión con él juntamente con la parucía. Él se encarga de aclarar este concepto y les dice: no se dejen engañar ni por carta, ni por espíritu, por revelación, sueño, lo que sea, en el sentido de que ya el arrebatamiento viene juntamente con la segunda venida, sino que, y aquí qué interesante cuando dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí la palabra literalmente en el griego quiere decir en el sentido de que el día del Señor ha llegado, y por lo tanto ellos ya esperaban el regreso glorioso de Cristo juntamente con el arrebatamiento. Y esa mentira en la que habían caído, Pablo lo desmiente, y tenemos aquí una gráfica para que ustedes vean cuál es el concepto de 2 Tesalonicenses capítulo 2 en esa cronología. Primeramente, entendemos que la parucía de Cristo abarca dos acontecimientos. Nuestra reunión con Él es parte de la parucía. El regreso en resplandor de su venida es parte también de la parucía, pero entre ambos está el periodo de la gran tribulación. Pero antes que comience ese periodo de la gran tribulación, sucede nuestra reunión con Él, y nuestra reunión con Él precisamente es expresada ya, que es parte importante de aquello que será quitado de en medio para que se manifieste el anticristo. Entonces entendemos la cronología de esta manera según ese capítulo 2. Primero, la parucía de Cristo, la parucía gloriosa de Cristo, no sucede si primero no se manifiesta, Apocalipto es la palabra que se usa, el anticristo. Según el versículo 8, no puede venir en su manifestación gloriosa si no viene primero el anticristo. En ese sentido, juntamente y paralelo a él es la gran tribulación. La revelación del anticristo, el apocalipsis del anticristo, no puede suceder sino juntamente con aquello que lo impulsa, y lo que impulsa el anticristo es la apostasía. Pero la apostasía, que es el apartamiento en masa de la verdad de Dios, no puede suceder del todo, en un cumplimiento del todo. El anticristo no puede venir hasta que sea quitado de en medio de lo que lo detiene, y aquí es donde sucede el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos conceptos acerca de qué es lo que lo detiene, pero aquí el verbo lo que lo detiene, que habla de
algo que lo detiene, tiene que ver con la iglesia llena del Espíritu Santo, pero también se menciona otro concepto donde dice quién lo detiene, que allá es una persona, que es el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Son ambas cosas. Entonces ya está en acción ahora el misterio de iniquidad por medio de la apostasía. Ya está en acción. Falta el anticristo, pero el anticristo no puede venir hasta que lo detiene sea quitado del medio, y ahí es donde se da el arrebatamiento de la iglesia. Podemos parafrasear esos conceptos del apóstol Pablo, el capítulo 2, de esta manera. Porque Pablo está aclarando, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Parafraseamos de esta manera los conceptos de Pablo. No se crean lo que les cuentan los que dicen que el rapto viene luego del día del Señor. Y ese día no puede ser ahora. No estamos viviendo en el día del Señor. Pues antes de ese día, que es la segunda parte de la gran tribulación específicamente, porque el día del Señor, recuerden que es un concepto amplio que abarca el día de Cristo, el día de Jehová y el día de Dios, que vimos en nuestro programa anterior. Pero específicamente aquí día del Señor se refiere al día de Jehová, que es la segunda parte de la gran tribulación. Entonces, ese día no puede venir sin que antes venga el anticristo, juntamente con la apostasía que lo impulsa. Pues nuestra reunión con él es primero. Acuérdense de mi primera carta, donde en el capítulo 4 yo les hablé del rapto que espera la iglesia, y el capítulo 5 es el día del Señor que sorprende a los incrédulos como ladrón. Eso es, en un resumen, lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, continuamos ahora con nuestro estudio del capítulo 13 de Marcos. Dicho todo esto, la segunda característica que se menciona ahí antes de la venida de Cristo gloriosa son las señales cósmicas. Según Marcos 13:24 dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y el versículo 25 dice, y las estrellas caerán del cielo. Entonces hay un elemento que son sol, luna y estrellas. Tres elementos que se mencionan en ese gran capítulo. Entonces Dios está hablando hoy más que nunca. Llegado cerca a los tiempos del fin, ha utilizado la Biblia para hablar a los creyentes, pero ahora en este tiempo utiliza el universo para hablarle a toda la humanidad. Es decir, todo el universo, el cosmos, se ha convertido en la gran pizarra de Dios, por lo tanto nos enseña lecciones, los cuales vamos a estar hablando después de este corte. Amigos, continuamos aquí por Veracidad Channel. Esto es Harpazo y estamos estudiando Marcos capítulo 13, específicamente en las señales de la venida, en el tema de las señales cósmicas. Y bueno, cuando hablamos de cósmicas nos estamos refiriendo precisamente a lo que es el universo como tal, las señales que se dan en dos grandes espacios, ¿verdad? Que son tanto el cielo sideral como el cielo atmosférico. En todo este espacio iban a ser llenos de señales, y la palabra señales, que es semellones, indicar con un dedo, son indicaciones. Nadie puede saber el día ni la hora en que Cristo va a aparecer, pero dejó señales, y las señales son indicaciones. Si nadie pudiera conocer la época de su venida, no dejaría señales, pero nos dejó señales, y una de las señales que nos dejó son las señales en los cielos. Y precisamente es aquí donde aparecen estas señales, que son el sol, que es una señal para los gentiles, y la luna, que es una señal para los judíos, en donde se basa la calendarización de las fiestas judías, las cuales cumplieron también en la venida del Señor Jesucristo. Son presagios las fiestas judías. Por ejemplo, en su primera venida se cumplieron las siguientes fiestas. Nace en la fiesta de los tabernáculos, muere en la fiesta de la Pascua, resucita en la fiesta de las primicias, y desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y según los conceptos hay una analogía entre la fiesta que es llamada la fiesta de las trompetas y la venida de Cristo, que va a señalar el comienzo de un año nuevo. No estamos indicando el día ni la hora en que Cristo va a aparecer, pero que sí, la fiesta de las trompetas señala a ese gran acontecimiento. ¿Qué les parece si ahora que se está hablando del concepto de las lunas de sangre, vamos
a ver el siguiente reportaje que hemos hecho para todos ustedes. Las tétradas 2014-2015 o 4 lunas en sangre. Los astrónomos de la NASA le llaman tétrada. Se refiere a un fenómeno inusual en el que 4 eclipses ocurren de una forma consecutiva en un periodo de tiempo. El estudioso de eclipses de la NASA, Fred Spanek, dijo sobre esta última tétrada, que abarca desde abril 2014 hasta octubre 2015. Las otras tétradas han sido completamente diferentes. Antes de que acabara el siglo XX, hubo un periodo de 300 años en el que no hubo ninguna. 7 veces este fenómeno se dio desde Cristo a nosotros, de los cuales solo 3 veces se puso como sangre la luna. Significaría que ni Sir Isaac Newton, Mozart, la reina Ana, George Washington, Napoleón, Abraham Lincoln, ni sus compañeros pudieron ver uno. 2 particularidades que distinguen a estos 4 eclipses lunares, los cuales lo hacen singular e irrepetible. El astro se verá rojo como sangre y coincide con festividades judías. Para los judíos es preságico el que estas 4 se den en las fiestas judías y tabernáculos. En 2008, el pastor Mark Biltz expuso un estudio de las profecías sobre el sol y la luna, citando el Génesis, donde la Biblia dice que los astros en el cielo servirán como señales y para las estaciones del año. Génesis 1, 14 al 15. Y Salmos. Hizo la luna para marcar los tiempos. Salmos 114, 19. El término en hebreo para señalar es or, luminaria resplandor. Implica que no solo es una señal, sino una señal de su venida. Biltz explica que la palabra traducida estaciones tiene el sentido de tiempo determinado, lo que implica la conmemoración de las fiestas del Señor en el Antiguo Testamento y que siguen el calendario lunar adoptado por los judíos. Dios quiere que estemos atentos al calendario bíblico, pues Él señalará su venida. Tenemos que ser conscientes de las fiestas bíblicas, porque son todas proféticas, dice Biltz. En entrevista con la CNN, el pastor John Hagee, basado en varias citas bíblicas que hablan de eclipses solares y lunas rojas, argumenta que lo que va a suceder entre 2014 y 2015 es un claro signo del final de estos tiempos. Según documenta Hagee, las 3 lunas rojas o de sangre que se han dado desde la era cristiana se han acompañado también de algo importante en la nación de Israel y en el mundo. Cuando los israelitas están atravesando cualquier agonía o bajo presión, persecución o guerra y les parece un eclipse lunar en una de las fiestas santas del Señor, por lo que se ha podido comprobar a través de la historia, por lo general sufren alguna pérdida inesperada. Los 3 ejemplos. 1. Las lunas rojas de 1493-1494. Sangre judía derramada al ser expulsados de la península ibérica en Inquisición católica. 2. Las lunas rojas de 1949-1950. Inicia guerras sangrientas árabes-israelí. 3. Las lunas rojas de 1967-1968. Durante la guerra de los 6 días con Israel capturando a Jerusalén. Si la luna es señal para Israel, el sol es señal para los gentiles, y ambas señales están presentes en medio de esta tétrada. Fechas coincidentes con el calendario judío. Pascua, martes 15 de abril 2014. Primera luna de sangre, 14 de Nisan, 5774, y dura 3:35 minutos. Tabernáculos, miércoles 8 de octubre 2014. Segunda luna de sangre, 14 Tisri, 5775, y dura 3:37 minutos. Año Nuevo Judío Religioso, 20 de marzo 2015. Eclipse total solar. Sol se convierte en tinieblas el día Nisan. Pascua, sábado 4 de abril 2015. Tercera luna de sangre, 14 de Nisan, 5775, y dura
3:35 minutos. Trompetas Rosh Hashanah, Año Nuevo Civil, domingo 13 de septiembre 2015. Eclipse solar parcial, un Tisri del año 5775. Tabernáculos Sukkot, lunes 28 de septiembre 2015. Cuarta luna de sangre, 14 Tisri 5776. Este cuarto incluye la celebración de una superluna 6 veces más grande. Se acercará a la Tierra. Nota: la luna tiene control sobre el oleaje y mover del mar. Algunos escatólogos entienden que en algunas luna roja sucederá derramamiento de sangre para los judíos. Se supone pudiera ser la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38, siendo que el 14 de Nisan, Pascua, se derramó la sangre del Cordero Pascual en Egipto, y también Cristo, el judío, murió. Luna en sangre es un llamado para el pueblo de Israel, para el fin de los días. Por otro lado, cuando el sol se oscurece, hay malos presagios para los gentiles, que presentan desgracias, calamidades y cataclismos. Sol oscurecido es un llamado para el mundo en el fin de los días. Cuando vengamos de estos cortes, continuamos con más aquí sobre el tema de la luna de sangre. Aquí estamos en Jarpazo, mis amigos, a través de este programa de Veracidad Channel. Y qué interesante que estamos hablando de la luna de sangre y no queremos que nadie, absolutamente nadie se vaya con temas de confusión ni pensar de que estamos diciendo la fecha en que Cristo va a venir. Estamos diciendo que hay señales. De hecho, la palabra que nos enseña que tiene que haber esas señales, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, hasta después de que surjan estas señales. La palabra entonces es un adverbio temporal que realmente es dejado vago a propósito, es decir, no está poniendo la fecha, pero está diciendo que no puede venir Cristo hasta que se cumplan estos acontecimientos. Pero la cronología es un poquito difícil de ubicar, pero hay algunos pasajes bíblicos que, por ejemplo, nos presentan este hecho. Por ejemplo, Joel y Hechos 2:20, Joel 2:31 nos dice que el sol se convertirá en tinieblas. Y aquí precisamente se está hablando de un eclipse y la luna en sangre, el color del astro que está fijando las fechas judías, se convertirá en sangre antes que venga el día grande, terrible de Jehová, que según Amós 5:18 se refiere al periodo escatológico de la gran tribulación. Y lo mismo corrobora Hechos 2:20, dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Pero estamos muy conscientes de que nadie puede poner fecha, y de hecho el Señor Jesucristo mismo nos va a enseñar en Marcos precisamente que podemos ver las señales, pero no saber el día exacto en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y incluso se atreve Marcos a explicar la palabra del Señor, ni aún el Hijo. Y es aquí donde se ubica esta palabra, ni aún el Hijo. Ha dado mucho quebradero de cabeza a algunos teólogos, pero hay dos grupos de pasajes en la Biblia donde se habla en un grupo de la igualdad esencial de Cristo. Se habla de su divina filiación. Igualdad esencial, estamos diciendo que es uno igual en naturaleza con el Padre. Y cuando se habla de la divina filiación, estamos diciendo de su relación que Él tiene en la deidad como Hijo unigénito. Y cuando se habla de su absoluta igualdad, es que no es inferior al Padre. Y esos pasajes están demostrados, por ejemplo, en el pasaje de Juan 5:22-23, donde dice que nadie puede, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio se le entregó al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. También en Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre uno somos. Y otros pasajes más, como el primero de Juan, donde se habla que la verdad se reveló de Dios mismo desde la eternidad. Pero también hay otros pasajes, que es un grupo de pasajes que hablan de la humanidad de Cristo, en lugar de Jesús como humano, donde se habla de su sujeción dispensacional. Dispensacional, estamos hablando de este tiempo en el que estuvo en la carne sobre esta tierra. Su subordinación funcional con limitaciones temporales. Cuando Él dijo, el Padre es mayor que yo, está hablando de los días de su carne, como en esta gráfica que tenemos delante de ustedes, que en la eternidad pasada, como en la eternidad futura, que fue después de su ascensión, Él mantiene su esencia
eterna y divina. Pero los días de su carne fueron tiempos dispensacionales para él, en el que actuaba como hombre sin dejar de ser Dios, pero que automáticamente él, antes de su encarnación, se determinó no hacer uso de sus atributos divinos como la omnisciencia para llevar ventaja a todos los hombres, sino depender del Espíritu Santo como un todo. Así que es muy interesante saber que cuando se habla de la subordinación económica, estamos hablando de una subordinación en los días de su carne, según lo menciona en el libro de Hebreos 5:7. Es un término bíblico. ¿Qué les parece si me acompañan a ver el siguiente clip que hemos preparado al respecto de que el Señor mismo habla de que no conocía el día ni la hora? El día y la hora nadie sabe, ni el Hijo. Algunos pasajes presentan a Cristo en el aspecto de su deidad. Otros se refieren a su andar como hombre. En su encarnación, las dos naturalezas se yuxtaponen en la sola persona de Cristo. El asumir forma de siervo de Dios incluyó total dependencia al Padre, Juan 15:15, y se reflejó en sus actos y palabras. La limitación de su conocimiento se debió a su sujeción dispensacional a la voluntad del Padre. Previo a su encarnación, como Padre de su humillación, se sometió voluntariamente a la enseñanza obediente de su Padre y a no transferir a su mente humana su omnisciencia divina. Esta autolimitación hizo real y verdadera la encarnación. Por esa razón, solo transmitía lo que en su estrecha relación paterno-filial comunicaba solo a él. Como Dios no podía desconocer nada, pero su limitado y temporal entendimiento humano asumido en la encarnación no contaba con esta información de parte del Padre, quien no lo transfirió a su mente humana. Esa información no le fue revelado por el Padre para que lo dé a conocer a su iglesia, porque no es parte del oficio, utilización o función del Hijo conocer, determinar o darlo a conocer. Aunque este conocimiento fuera parte de su posesión en su naturaleza divina, no era para su empleo en su ministerio humano. El Logos en su encarnación asumió la naturaleza humana limitada, como el desconocimiento de algunos contenidos, que eran prerrogativas únicas del Padre. Su asumida previa y voluntaria limitación de conocimiento no le llevó a cometer error. Por el contrario, fue muy consciente de la no transferencia de ciertos datos a su mente humana y lo comunicó. Jesús se mantuvo de ejercer aquellos atributos que obstaculizaran la misión que él había venido a realizar en el mundo, es decir, la salvación del hombre. Ese es el Cristo que el Padre nos reveló. Pues amigos, estamos ya en el final de este programa Harpazo, no solamente en el final de la explicación de Marcos capítulo 3, el pequeño apocalipsis de toda esta segunda temporada. Hay muchísimo más que podríamos abundar en la profecía. Es un mar inmenso de tantos temas interesantes. Sin embargo, nuestra temporada de Harpazo ha concluido, ha llegado a un fin. Y bueno, pues nosotros continuamos aquí en Veracidad Channel sacando más producciones de otros temas, así que síganos a través de las redes sociales, síganos a través del canal oficialmente, en la página del canal. Entonces les estamos invitando para que continúen con nosotros. En estos próximos meses continuaremos sacando más programas aquí de Veracidad Channel. Y con todo nuestro corazón hemos estado compartiendo y sinceramente lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para todos ustedes. Amigos, muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes estos espacios proféticos y se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz Tuyub Uc.